Ya estoy. Escuchan unos perros. Son los perros que siempre nos acompañan en el programa. Son los perros de mis vecinos. No, no voy a decir nada más de los perros de mis vecinos. Me parece muy bien. Oye, hemos vuelto a grabar después de muchísimo tiempo. Se me estaba olvidando algo muy importante. Mi hijo me pidió que por favor hiciera el aviso de que él anotó esto, de que se coloque en la cuenta de YouTube de Panda Game 635. Ya. ¿Quieren? Ya, ok, que se suscriban. Que se suscriban porque quiere tener 100 suscriptores y todo eso. Ya, Entonces, pidió que ya. por favor lo dijera para que si Sí, por alguien se anima. supuesto, por supuesto. Panda Game 635. 635. Suscríbanse. Por Usted supuesto. que es youtuber. Oye, Rock, estoy trabajando en un artículo de la explosión de Beirut. Ya te había contado algo de eso, Sí. ya, pero es como lo que quiero hablar en esta ocasión. No sé qué opinas. Me parece un tema muy razonable, ya que, no sé, pasó hace poco, fue una gran tragedia. Y sí, me parece súper interesante como tema para nuestro programa. Sí, Sí, es que lo que me gustó bueno, igualmente fue una cuestión súper terrible, ya, pero lo que me llamó la atención, bueno, fue primero que fue un evento televisado con cámara, esta posibilidad que tenía la gente de sacar videos a diestra y siniestra. Entonces, el mismo evento fue filmado desde diferentes puntos, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hice fue un video que estaba bastante cerca, de hecho, alrededor de 800 metros de la explosión, ¿ya? Y que tiene la gracia que la persona que tomó ese video estuvo ahí firme, firme junto al pueblo durante toda la explosión, hasta que llegó la onda expansiva. Entonces pude determinar la onda expansiva que está ahí y saqué la energía de la explosión. Que oh, qué no es interesante. menor. Oye, eso que me dijiste, que partiste diciendo, que claro, es un evento que fue registrado desde muchos ángulos y desde distintas perspectivas, ya sea en dirección y distancia, me recuerda como esas técnicas que usaban para hacer la película de Matrix. O sea, ¿te acordás de esas escenas que en esa época eran como, eh, ¿cómo se dice?, vanguardistas? Tenían algo así como que estaban los actores saltaban, por ejemplo, y tenían muchas cámaras grabando al mismo tiempo, y después en la edición de una forma digital, Y la edición podían rotarlo. claro, hacían como esas Cierto. rotaciones, ¿cachai? Pero bueno, en el fondo, lo que tú tenés es un set de datos muy completo de distintos ángulos y perspectivas, y eso como que con eso tú pudiste, me imagino ponerlos como en una grilla, no sé, para No, calcular. no fue tanta tecnología, de hecho fue mucho más sencillo. Utilicé Google Maps. Allá. Es increíble las herramientas de Google Maps, lo que te da, que con Google Maps tú puedes calcular la distancia con un rango de error entre 10 a 5 metros. O así como Entonces, ya, ya. entonces lo que hice, bueno, el video, por ejemplo, que estaba, ¿ya? Se veía, por ejemplo, unos edificios y se veía un edificio más chico. ¿Ya? Y por el ángulo, ¿ya?, de visión de la explosión, empecé a buscar dónde había en esa línea la sombra de dos edificios altos y un edificio más chico, que encontré el Ya. departamento de donde fue sacado el video. Y de ahí saqué la distancia. Oh, qué ¿Sí? Una increíble. cuestión, pero utilizando puras herramientas que todo el mundo tiene acceso. De hecho, me recordé hace tiempo atrás, no sé si te acordás que cayó un meteorito en Rusia. Sí, también me acuerdo que habían hartos registros. Y en Rusia habían hartos registros. ¿Por qué? Porque los rusos tienen la costumbre de tener filmadoras en los autos por problemas con el seguro. Con Sí. seguros en los autos, entonces chocan los autos, la gran mayoría de los rusos tienen cámaras dentro de los autos. Entonces, fue increíble la enorme cantidad de filmaciones que tenían de la caída de este meteorito, desde diferentes ángulos, puntos, ¿ya? Entonces, ahí hicieron un poco eso, reconstruyeron el ángulo de entrada de La ese meteorito, trayectoria. utilizando un montón de cámaras, porque sabían la hora, tenían las direcciones de las cámaras, todo, ¿ya? Sí, seguramente Aquí los no, autos tenían GPS, alguna cuestión así, o sea, había forma de además, recuperar todo. no, en este caso, detecté eso sí de dónde fue sacado el video, ¿ya? Que era un dato relevante, pero no tan importante, sino que la distancia me sirvió para hacer una escala. Y con esa escala yo pude determinar el tamaño de la onda expansiva conforme iba pasando el tiempo. Y me Ya. basé en un análisis dimensional
que es una forma de determinar o encontrar dependencias entre las variables de un fenómeno físico, a través de un paper que también te mostré el otro día, de un caballero que es Sir, hay que decirle, Sir Taylor, ¿ya? De 1947, aunque ese artículo lo escribió antes, lo escribió en 1942, no, perdón, sí, lo escribió en 1947, pero vio la luz en 1949, Ya, porque... ya. No, dime. No, pero es porque está relacionado con la bomba atómica. Eso. Sí, Entonces, sí, guardaron la información y los gringos no dejaban que saliera, porque este caballero que hizo lo mismo que hice yo. Bueno, yo hice lo mismo que él, ya. que Análisis dimensional. hizo un análisis dimensional de la onda expansiva de la bomba, entonces teniendo el tamaño de la explosión y el tiempo, pudo determinar la energía. Qué Entonces bonito. hay que tener cuidado con la información que uno manda. Si mandáis fotos, pueden determinar hartas cosas de ti. Pueden determinar tu energía. O los No voy videos. a decir ninguna cosa. Entonces, es súper interesante ese artículo, es un artículo bastante interesante y bueno, se pueden hacer cálculos de eso. Sí, sospecho eh, claro, este tipo en el fondo, si tú reducís el cálculo que tú hiciste, tú tenés como un modelo geométrico de la explosión, asumís como las vacas esféricas clásicas de los Claro, físicos claro. teóricos. Sin Sí, embargo, eso, considerando toda la precisión y todo de tus mediciones, que en este caso son el video y el registro de ese video, tú llegáis a un número que debe tener un cierto error, pero lo que importa es el orden de magnitud de la claro, energía, claro. digamos. Y aparte de la energía, por ejemplo, leía estas cosas. Por ejemplo, yo no sabía cuánto había sido la explosión de Hiroshima. Hiroshima, un texto por ahí que encontré decía que eran 17 kilotones. Un kilotón Ya, son 1000 toneladas de TNT. Entonces, no es que Hiroshima haya sido eso, sino que es el equivalente a. ¿Ya? ya, Entonces, 17.000 toneladas de TNT, ¿ya? Fue el equivalente a la explosión de Hiroshima. ¿Ya? ya. Eh, pero en otro lado leí que eran 20 kilotones. Entonces, hay una discusión ahí. No sé si en el fondo cuánto es, Ya, pero esta explosión de Beirut es increíble porque como tenía una especie de hongo que se generó solamente por la presión del aire que condensa el vapor de agua que hay en la atmósfera, ¿ya? Y parecía un hongo así como radiactivo, sí, po. inmediatamente la gente empezó a decir que era una bomba atómica y un montón de Teorías disparates. conspirativas, además que Beirut también tiene Claro, como una connotación como de un lugar un poco inestable, creo, como... sí, eh, sí, sí. un montón de información falsa. Entonces decían que era eso, pero no, para nada, que la cantidad de energía que yo calculé era del orden de 0,72 kilotones. ¿Ya? Entonces, Ya, ya. está bastante lejos de los Por 17 lo menos un kilotones. orden de magnitud de la voz, Por lo por lo menos. menos. Sí. Pero la prensa, como no especializada, sino que prensa seria, por ejemplo, no sé, leí Washington Post, ¿ya? Times, cosas así, hablaban, por ejemplo, de 3 kilotones, 2 kilotones, sin ningún problema. Pero Ya. hacían esos cálculos suponiendo la cantidad de nitrato de amonio que había ahí. ¿Ya? Entonces, también el nitrato de amonio tuvieron muy mala suerte, porque el nitrato de amonio no es explosivo, a menos que tú lo guardes en grandes cantidades y haya una chispa que genere todo. Así que todo mal con eso, todo mal. Habían unos fuegos artificiales también involucrados, ¿no? En la cuestión o algo Es que por así. ahí se inició. Por ¿Cómo? ahí Ah, se por ahí se inició. inició. Sí, sí. Y también calculé, por ejemplo, como está entre que se produce la explosión, yo conozco la distancia y tengo Ya. el tiempo que se demora la onda expansiva en viajar desde el punto de la explosión hasta la cámara, ¿ya? También tengo la velocidad de la onda expansiva. Entonces, alguna gente decía que era una onda supersónica y no es supersónica, es Ah, ya, subsónica. ese es un ¿Ya? buen dato. Por debajo de la velocidad del sonido. ¿Ya? Entonces, ese tipo de datos interesantes y como te digo, se pueden calcular con un video. ¿Ya? Y eso me llevó, bueno, al proyecto Manhattan, que es una Sí. cosa súper interesante, porque debido al paper este del señor Taylor, me metí ahí en el proyecto Manhattan con ¿cómo se llama este caballero? Bueno, Feynman estaba ahí, Oppenheimer. Oppenheimer. Sí. Oppenheimer.
súper interesante la historia que hay ahí también de esos señores que Sí, construyeron o la Torre sea, Eiffel. eso daba programas de televisión y series animadas. De ayer y Yo hoy. no sé por qué no han hecho una serie. Que yo he visto hicieron una película de Oppenheimer. ¿Sí? Sí, hay una película, creo que se llama Proyecto Manhattan, ¿ya? Que hablan un poco de la historia Parece que yo la vi, tenés razón, sí. No es muy antigua, de pero tampoco es Oppenheimer. tan nueva. Sí, Sí, sí. claro, pero no sé, que toda la historia que hay ahí con agentes espías, porque hubo dos Sí, espías dentro del Proyecto Manhattan, con Casa de Brujas, de de los comunistas, comunistas y cuestiones así. lo que tú me contabas la otra vez del avión, que los gringos se oponían a que el avión para lanzar la bomba fuera Ah, fuera un británico. avión, un Lancaster negro, un avión bombardero Claro. británico. Hay un montón de historias Sí. detrás, ya, que son sumamente interesantes. No sé por qué no hacen. Se hicieron esta serie que encontré espectacular de la explosión nuclear en Rusia. ¿Cómo se llama esa? La Chernobyl. Chernobyl. Claro, podrían perfectamente bien hacer ahí una serie de Manhattan, de Proyecto Y Manhattan. podríamos trabajar nosotros. Sí, pero es que sería No, una serie sumamente nerd, porque yo me imagino, o sea, las cosas que a mí me gustaría ver, para mí me gustaría ver así como hablábamos antes, así como los gallos con el papel milimetrado haciendo los gráficos y sacando las cuentas con reglas de cálculo. A mí me gustaría que saliera mucho de eso en la serie. Ahora no, pero me gustaría mira, más con el sí, sí, pero drama. también, por ejemplo, yo he visto algunos documentales y vi uno que me dio mucha risa porque entrevistaban al último físico vivo que estuvo en el Proyecto Manhattan. Ah, ya, ya. Era divertido porque mientras que hablaba este caballero, se veían escenas y filmaciones de este pueblo donde estaban todos los científicos con sus familias, con los militares, con todo eso. Entonces, el científico, no me recuerdo el nombre, fue un Nobel, no me recuerdo el nombre de este minuto, pero decía, no, prácticamente no había alcohol en el pueblo, ninguna cuestión. Inmediatamente se mostraba un video y estaban todos, ¡yeah! La mitad de la Con botellas de ron. claro, entonces algo no cuadraba, ¿cachai? Como que tenía una historia paralela este tipo de lo que pasaba en realidad. Po. Entonces era divertido. O sea, seguramente habían fiestas y lo pasaban bien igual. Po. Sí. Aparte que el trabajo era súper estresante. ¿Ya? Oye, me acordé de otra cosa, bueno, al principio cuando habíamos recién, ¿cuándo fue? O sea, hace semanas ya no me acuerdo, ya ni cacho cómo pasa el tiempo. Hace semanas, efectivamente. Conversábamos, cuando tú me habías hablado que estabas haciendo el paper, conversábamos de esta analogía, o fue en otro contexto, con las supernovas. ¿Te acordás que decíamos que como esto, Ah, no, fue en el mismo contexto. como de las ecuaciones y la onda expansiva y esos gráficos? Pucha, sería Pero es rico que poder mostrar. ahí ¿Ah? tenemos que estar un poquito en detalle, porque, a ver, el análisis dimensional, en el fondo, se Mm, trata de lo siguiente. Tú dices, a ver, eh, yo quiero ver un fenómeno. Suponte, no sé, pues el fenómeno puede ser que yo tomo la copa de vino, la suelto y quiero determinar, por ejemplo, cuánto tiempo tarda en caer respecto a la altura que está la copa de vino. No tengo idea de las leyes físicas que hay detrás de ese sí. fenómeno, ¿ya? Pero sí Y, tengo y de la cantidad de vino, si está hasta la mitad, por decir ya, pero observables, digamos. claro, entonces, lo que yo digo, ya, tengo estas dos variables. Distancia, una parte, la altura y el tiempo. ¿Qué otras variables están en juego? ¿Ya? Entonces, uno podría sospechar, no está, pero Ya, uno podría sospechar la masa. Uno claro. podría pensar que a mayor masa cae más rápido, cosa que es falsa, pero la densidad del aire. ¿Qué otra cosa puede ser? Lo que tú decías de a qué nivel está la copa de vino. ¿Ya? Ya, Cosas por el estilo. y se va ¿Ya? girando, no sé, pueden ser cosas. Claro, entonces yo ahí tengo mis variables y a cada una de esas variables yo le pongo una potencia. Entonces digo, la altura va a ser una función que va a depender de estas variables a determinadas potencias. ¿Ya? Y pongo una constante dimensional y después digo, bueno, ¿cómo tienen que estar elevadas cada una de estas potencias para ¿ya? que dimensionalmente, es decir, las unidades sean consistentes? Es decir, por un lado yo tengo metros, entonces el resultado de la combinación de todas estas variables me tiene que dar metro. No puede ser metro que me dé en los lados segundos, ¿me entendés? Entonces eso es lo que se denomina análisis dimensional. Sí. Entonces, eh,
lo que se hizo, lo que hizo el señor Taylor en este paper, mientras que trabajaba en el proyecto Manhattan, ¿ya? Fue precisamente ver la explosión de la bomba. Entonces había un radio, y ese radio lo relacionó con tres variables: tiempo, con la densidad del aire dentro de la explosión y con la energía. ¿Ya? Uno tiende a pensar que si hay mayor energía, el radio de la explosión es mayor. ¿Ya? Y ahí sacó la relación. Entonces tú me comentabas días atrás, que es bastante interesante, que para la explosión de supernovas tipo 2, me decía, Sí, el modelo matemático es muy similar, pero sí, pues. Mm, la diferencia es que ustedes cuando ven las explosiones conocen la energía, pero no saben el radio. claro, claro. ¿Ya? Es como al revés, tú querías saber la energía y tenías el radio. Claro, claro. En la astrofísica tú por el mecanismo de la explosión es muy conocido, entonces tú sabías exactamente la energía que se libera en el colapso de esta estrella, que es día a las 51, pero no sabéis lo demás, pues, no sabéis la densidad, ¿cachai? Entonces tú sabes, es como, claro, tú sabías una cosa, yo sé otra, pero es lo No, mismo, es exactamente bueno, igual. Sí, en física y en ciencia en general pasa muchas veces eso, que un tipo sí, trabaja en algo y después llega otro gallo que trabaja en otra cosa, gallo o galla, que te dice, oye, las ecuaciones son exactamente lo mismo, el fenómeno, aunque son diferentes, son modelados bajo la misma matemática. sí. Entonces, eso es súper interesante, ¿ya? Y Sí, funciona. a mí lo otro, volviendo un poco al análisis dimensional, yo me acuerdo hace cuando leí esto, hace cuando estaba estudiando, hace ya décadas, de la, claro, tú lo hablas mucho más avanzado, que tú tenés las variables que tú conocí, y tú tenías estos exponentes, y tú después podías resolver un sistema de ecuaciones para hacer cuadrar las unidades, pero algunas veces siempre tenés como un factor adicional, así como para cuadrar, porque algunas veces te faltan Claro, cosas, ¿cachai? Pero también yo me acuerdo que tú a priori tú podís saber, ¿cachai? En el caso, volviendo al, la- al ejemplo de la copa, tú por lo menos podés saber el signo algunas veces. Cada yo me acuerdo que tú, porque tú lo escribís como una multiplicación de factores con su exponente, pero tú también podés saber cuando el factor va dividiendo, ¿cachai? Porque tú sabés que si está más arriba la copa, mientras más alto, más tiempo, ¿cachai? Es positivo, digamos, no es inversamente proporcional, es directamente. Y eso claro, tú también sabes te que da, algunas veces te sirve para eliminar una incógnita o para escribir la ecuación de alguna forma. Es súper poderoso el análisis dimensional, es que increíble. Sí, claro, y ocupáis bastante el sentido común, eso sí, ¿ya? sí, Entonces, sí, ¿cuándo el análisis dimensional falla? Cuando los modelos matemáticos, cuando el fenómeno físico que tú quieres describir está más allá de la intuición y el sentido común. sí, Ahí la cuestión colapsa, porque la dependencia con factores que tú pensáis que influyen en la variable no es tal. Entonces ahí el sistema no funciona del todo bien. Me acordé de otro ejemplo donde también se utiliza análisis dimensional para calcular la entropía, que es de ya, mecánica estadística. También se utiliza análisis sí, dimensional. Sí, sí, tú puedes hacerlo porque planteas el logaritmo de la entropía como una serie, y cada uno de los términos de la serie está elevado a alfa, beta, gamma. sí, sí, Y de sí, ahí, sí, y de ahí sí. te sale el valor de la entropía así, bonito. En proceso cuasi estático, así, sale limpio, súper limpio. Pero Interesante yo me poder ver. acuerdo que había las constantes, siempre son lo más cabrón. Que siempre como que adelante hay una constante Y, así que se llama K, o no me acuerdo, le dieron un nombre que como cabrón. bueno, Como el factor de escala, que tiene que ver con eso, no me acuerdo bien cómo era. este paper de Taylor que yo te hablaba, en la primera página aparece el modelo que utiliza. Ya, Y las 17 páginas después, 17 páginas es para justificar cuál es el valor de la constante. ya, ya, sí, puede ser. Entonces, y después no la alcanza incluso con ese paper y hace una parte 2 donde hace toda la cuestión y llega finalmente a los coeficientes y toda la cuestión. ¿Ya? Pero claro, encontrar las polares de las constantes es súper difícil. Esa es como la parte complicada de eso. Me acordé de algo, oye, y en estas estrellas que tú habláis, cuando se produce el colapso de la estrella, se produce fusión nuclear, ¿no? Se produce fisión. No, sí, fusión. No, espérate. Tú tenés como el colapso de supernova es. No, 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 no me quiero mandar un carril. Tú tenías una estrella masiva que se empieza a apretar y colapsa sobre su propia.
Es fusión nuclear, sí. Y eso Ya, después te produce todos los elementos hasta el fierro más o menos, ¿cachai? Porque se sí, empiezan como a producir distintas etapas se empiezan a quemar distintas cosas, ¿cachai? Como primero tenéis lo primero que es como hidrógeno, después empezáis a sí, po. quemar elementos más grandes. Pero en el Pero hierro, en me el va a ir- fierro, se produce como un valle en el cual necesitáis más energía que no tenéis. Entonces como que ahí se detiene, Claro, está limitado. Entonces cuando claro, tú haces todo ese es integral, que el ya aquí fierro a la es, 51. el fierro es un material, fierro 56, es un material Sí. cabrón, cabrón. No, pero por eso, cuando tú integráis todo eso, llegáis al día de la 51 cuando son, porque es como una serie de procesos que van, y eso da el Sí, día de la 51. Porque también ya, todas estas supernovas tienen como un rango de masas, ¿verdad? Entonces tienen que ser más de ya. 8 masas solares, creo, una cuestión así, o llegan hasta 50 después se comportan de otra forma. Pero sí, sí. Es interesante porque se ve por todos lados lo mismo, ¿cachai? Es lo mismo. Ya, es una cuestión bien variada. Lo único que no se entiende bien es el momento exacto de la explosión, ¿cachai? Porque tú podéis hacer simulaciones y modelos, más simulaciones que modelos matemáticos en realidad, porque ahí te estás casi acercando a singularidades, ¿cachai? Entonces, en las simulaciones, tú como que simuláis esta compresión, pero nunca en la simulación podéis producir la explosión. O sea, tú hay como dos partes, cada tú tenías el fenómeno, si esta cuestión va a explotar, y las simulaciones llegan hasta aquí, y de ahí te pasáis como a otro dominio, cuando ya la cuestión explotó, y estudiar, estudiar la explosión, ¿cachai? Pero no podéis simularlo todo. Eso, Porque nadie cacha bien cómo se produce. sí, pues, o sea, yo creo que falta algo ahí, lo que siempre llegamos a lo mismo al final, que falta una componente de física, creo yo. No sé, no Debe ser sé. un fenómeno altamente no lineal, además. Sí, las singularidades siempre demandan a las pailas, pues. En las simulaciones, sobre todo, cuando tenéis todas estas grillas, caray, porque empezáis como a hacer estas grillas como adaptativas, caray, pero llega un momento que la resolución que tenéis no te sirve. Entonces la simulación se cae. Y los métodos teóricos, como que tú llegáis a estas ecuaciones que tienen circularidad, entonces tampoco te sirven. Entonces está como un antes y un después. Me acordé de una cuestión nada que ver, pero me acordé cuando también en mi etapa de estudiante estaba calculando un montón de cuestiones. Me acuerdo que estaba estudiando electromagnetismo. Y, y llegué a la conclusión, la única forma de que mi resultado fuera coherente era si es que el fotón tenía masa. Ya, ya. Para la gente que no escucha y que no sabe, el fotón por definición no tiene masa y el fotón siempre viaja a la máxima velocidad, que es la velocidad de la luz, no puede viajar más lento, ¿ya? Entonces, estábamos en unos cubículos y yo como que me levanto del cubículo y le pregunto a mi compañero de cubículo, en broma, le digo, ¿cuál es la masa del fotón? ¿Ya? Y él me responde, ¿está en reposo o está en movimiento? Eso fue antiguo. Si frente a una pregunta idiota, respondió otra idiotez. Pero el fotón en reposo. ¿Está en reposo? Era divertido, si le ponía más al fotón funcionaba todo bonito, todo bonito. No, no me daba. Si el fotón tenía masa cero, se me iba la paila, todo el cálculo. No, te preguntaba antes lo del si se producía fusión o fisión, porque en el uranio, también mucha gente lo sabe, pero el uranio 238 es el uranio más común que existe en la Tierra, ¿ya? Pero el uranio 238 es súper estable, estable, bueno, es un material radiactivo, ¿ya? Igual emite, porque es un núcleo pesado, pero es estable en el sentido de que no se fisiona espontáneamente, es decir, no se separa en dos pedazos, ¿ya? Generalmente cuando se produce fisión es en Krypton y en Neptunio, creo. En Krypton. Kryptonio Como y tuviera Superman. Neptunio. Es una cosa súper rara, ¿ya? Eh, pero lo que hacen los reactores nucleares y, bueno, y algunas bombas, no la bomba de Hiroshima y Nagasaki, que se funcionaba con otro uranio, de hecho, también hay una historia, Hiroshima y Nagasaki eran dos bombas distintas debido a la cantidad de uranio que tenían, ¿ya? Y por eso eran los procesos como explotaban esas bombas. Entonces, la fisión del uranio y el uranio 238 lo que tiene que hacer es captar un neutrón en el núcleo, que se llama un neutrón lento, ¿ya? Neutrón térmico, lo dicen algunos. Entonces,
cuando tú tenés el núcleo y llega este neutrón al núcleo, el núcleo pasa como se llama el efecto gota, que le dicen, que es como una gota que empieza como a reverberar y ¡pum! Se separan dos. Y eso libera 3 neutrones más. Y esos 3 neutrones más son captados por 3 núcleos más, que liberan a su vez 9 Sí, tiene neutrones, y reacción esos en 9 cadena. neutrones, y ahí se produce la reacción en cadena. ¿Ya? Entonces, en un microsegundo se explota un montón de material y ahí se produce la explosión. ¿Ya? Pero el uranio 38 es súper estable, no pasa nada. Claro, o sea, igual tú decís que más común, yo en realidad no sé cuál será la abundancia en general, pero, o sea, en la Tierra hay, pues, pero en forma natural que existe porque está aquí. Y después el otro, no sé si se le llama al que utilizan así en los reactores o en las bombas, o no sé si es plutonio, pero es como enriquecido, porque es como el 239 que debería ser enriquecido, ¿cierto? Claro, Le es agregáis que ahí más. ahí tú vas jugando para bajar el número lo más simple, por ejemplo, el hidrógeno. El hidrógeno es una cuestión súper sencilla, bueno, no lo es, pero un elemento sencillo, pues tenés un protón en el núcleo y el electrón Sí, orbitando en una nube. Pero también puedes tener el protón más un neutrón en el núcleo. ¿Ya? Eso se llama deuterio. ¿Ya? Y es sí. un isótopo. ¿Ahí? Entonces, eléctricamente es exactamente igual que el otro hidrógeno, ¿ya? Pero tiene más masa. ¿Ya? Si tú, en vez de tener, por ejemplo, un protón, ahora tienes 2 neutrones en el núcleo, ¿ya? Y el electrón dando vuelta, sigue siendo un átomo de hidrógeno, pero ese átomo de hidrógeno se llama tritio. ¿Ya? Y Y es también más es un isótopo. inestable, sí. Y por lo tanto, claro, son más inestables porque los núcleos tienden, las fuerzas nucleares, ¿ya? Tienden a tirar para afuera uno de los neutrones. ¿Ya? Oye, perdón, ¿existe agua con ese? Que porque está el agua pesada, que es con Sí, po, deuterio, es pero que el agua también hay pesada es con eso. agua con tritio. Y el agua pesada es con tritio y deuterio. Tiene, Ah, tiene de las dos, pero el tritio debe sí, ser menos abundante que el deuterio. Perdón, que sí, el... es mucho menos abundante que el deuterio. No me acuerdo Ya, los porcentajes, ya. pero claro, es mucho menos abundante. Y precisamente el agua pesada se ocupa en los reactores nucleares porque tú quieres tener neutrones ahí. ¿Y por qué? Porque tú quieres captar esos neutrones para que lleguen a los núcleos y se Sí. genere la fisión. ¿Te das cuenta? Me gusta Y ese ahí se nombre, produce el agua también la famosa, pesada. en el agua se produce la radiación Cherenkov, que en el fondo es que la partícula pasa a través del agua y genera fotones. ¿Ya? En el fondo, la partícula pasa más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Sí. Entonces eso también es raro. Que tú decís, no, si la partícula viaja más rápido que la velocidad de la luz, pero ¿cómo? Eso no puede ser. Viaja más rápido que la velocidad de la luz en el agua. Entonces, eso se puede. Entonces, las partículas que salen del reactor nuclear eh, llegan al agua, pasan a través del agua más rápido que la velocidad de la luz en el agua, y eso genera un efecto de acercamiento a la luz azul. Y por eso tú ves fotos de reactores nucleares y se ve así Sí. una luz como media En las azul. O películas. sea, en las Claro, no, películas, claro. en la maleta, no, en la maleta de Vincent Vega no es azul, es como dorado. No, era claro. No era azul, perdón. Pero hay otros lugares que así como que llegan así volver al futuro, así como que muestran De plutonio. hecho, de hecho me acordé ya que estáis hablando de Volver al Futuro, que un gran amigo, Colipi, nos sugirió, de hecho también te lo propongo, que no sé si es el próximo capítulo, pero en alguno cercano tenemos que hablar sobre ciencia y cine. Yo creo que es importante. Por ejemplo, una de Ah, las pero grandes así dudas que yo tengo. como tipo, ya, ya, como ciencia y cine, pero ¿cómo? Po? Que es No, un por tema amplio, ejemplo, como analizar películas científicas, o como, 2001, Odisea del Espacio. ah, ya, ya, ya. Cuando el astronauta está afuera y se queda sin el casco y tiene que entrar a la nave y sobrevive, po. Cabrón, sí era cabrón. Eso, a mi juicio, es una caída, pero olímpica Pero tú decís por la radiación cósmica, por qué No, cosa? porque si piensa en el espacio, está en unas condiciones de 5 grados Kelvin, ¿sí? Sí, 268 grados bajo cero, sí. sin presión, ¿ya? Presión prácticamente cero. ¿Ya? Por mucho que cerréis los ojos, explotáis, po. Explotáis y te congeláis. Entonces, ¿ya? Los oídos se te Ah, revientan. ¿Ya? no, no lo había pensado. Entonces yo creo que ahí ¿cómo se llama este?
Kubrick. Kubrick. O bueno, Kubrick no se sé quién cayó. habrá sido el asesor científico, porque tenía buenos asesores científicos, pero, sí. Kubrick, yo creo que en esa escena se cayó. Se cayó. Pero estaba sin casco, Tomoso, no estaba sin casco, se la Estaba veía sin todo. casco. Estaba sin casco. De hecho, Hal le dice, va a ser un poco difícil que entres sin tu casco. Le dice. Tenés razón, tenés razón. Le dice, ¿viste? Ya no, pero Entonces, entonces podríamos lo hablar de... tenían claro. po- po- Podríamos tener una lista así de un montón de datos como esos para el siguiente capítulo. ¿Ya? Chucha, espera, que está interesante lo que tú decís. Bueno, yo el otro día, hace la semana pasada, tuve una experiencia, no sé cómo es así tan terrible, po, weón, pero estaba en el cerro y había, de verdad, sin exagerar, había 30 metros por segundo de viento. Yo tenía que meter una llave al candado para abrir un candado y me tuve que sacar el guante, ¿cachai? Para poder agarrar la llave y meterla en el candado. Y hice eso y se me congeló la mano en 3 segundos. ¡Pah! La mano me dolía, así, me tuve que ir para adentro y poner la mano así en una estufa. Fueron 3 segundos que estaba este viento que me pasaba por la mano, así, ¡oh! Y yo metiendo la llave al candado. Es ¿Viste? increíble. Entonces, claro, me imagino que si estáis en el espacio a 0 Kelvin, o 2,7 Kelvin, o lo que sea, 4 Kelvin, capaz que te congelé en el acto. Pues. Por ejemplo, o efectos que muchas veces la gente no sabe, que tú cachai que los metales aquí en la Tierra no se pegan uno con otro porque, bueno, como hay oxígeno, el oxígeno te oxida y eso genera que sobre la superficie de los metales la superficie no sean eléctricamente neutras en el fondo, no estén los electrones ahí dando vueltas. Sí, Pero si tú tenías un metal en el vacío, en el espacio, ese metal tiene los electrones ahí en la superficie. ¿Ya? y te Por lo lo tanto, si ponís tú y juntas se metal con pegan. metal, se soldan. Se soldan en forma automática. ¿Ya? Entonces tú tenías un martillo y queréis clavar un clavo en el espacio, claváis y te quedáis con el martillo soldado al clavo. No, no puede ser. No, pero yo no lo sé, no, Sí, no sé tanto. Pero ¿cómo? Pero si yo he sí, visto astronautas con destornilladores atornillando tornillitos, pues. pero no son metálicos, Son con no de tienen un teflón. recubrimiento plástico. Oye, estamos con el tiempo pasado a 2 minutos, así que Ah, ya, bueno, tenemos entonces ahora debería venir la la cortina cortina musical. musical. Oye, ahora empezamos este programa y no, ni siquiera saludamos a nuestros telespectadores. Bueno, tú someramente dijiste, y bueno, y pasaste el mensaje en Nicanor también. Pero bueno, gracias telespectadores, hay que darle las gracias que nos Sí, ven, por supuesto. Por a supuesto. quienes nos ven. A este regreso hemos estado muy ocupados este último tiempo, no hemos podido Sí, trabajar. sí. Pero y también al gentil auspicio de Cerveza Cross. Muchas gracias. Por si acaso algo funciona, tal vez alguna vez alguien que trabaje en Cross nos ve y nos hace llegar con una caja de cerveza. Bueno, el socio de los vasos de madera que yo tengo no parece que ya no los produce. Así que, En serio, ya no los sí, produce. eh, no, parece que no. Pucha, que lamentable, weón. Pandemia, po, hay empresas que se acaban. Po. Pucha, qué pena, weón. Ya voy a Ya, cortar la corta, grabación. corta. Gracias, Mauro. Nos vemos. Ya. Chao, chao. Tararara, tararara.